Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta transmisión de la Jornada Nacional de Física. Vamos a continuar con el uso de un laboratorio, bueno, con el uso del laboratorio de la complejidad en este nuevo proyecto que se llama la mochila de la complejidad. Y en esta ocasión nos va a tocar hablar acerca de la termodinámica en la cocina. Para ello vamos a emplear diferentes elementos que pues son relativamente fáciles de encontrar, como va a ser agua, gelatina y un termómetro. Un termómetro que puede ser, eh, por ejemplo, de esos chiquitos de alcohol que venden y que pues no vamos a utilizar agua más caliente de aproximadamente 40 grados, ¿no? Que es lo que se necesita para preparar una gelatina en la cocina. Algo que hemos estado trabajando, de hecho hoy, tuvimos ahí algunos, estuvimos tratando de reproducir este experimento, pero también nos dimos cuenta que aparentemente la gelatina de sabores, pues también tiene otras cosas, ¿no? Azúcares, colorantes y tal, y eso se complica. Entonces, preferimos utilizar grenetina sin sabor o gelatina natural, como la venden en en algunas tiendas, y vamos a tratar de construir con eso un calorímetro para tratar de determinar en qué punto o a qué temperatura nuestra gelatina se va a convertir desde un líquido a un sólido. Y bueno, nuestros talleristas en esta ocasión es Gabriel Torres, estudiante de la Facultad de Física, Erandi Navarro, también estudiante de la facultad, Claudia, que apenas se está incorporando a estas, pues a estos ejercicios de divulgación, y un servidor, el doctor Adrián Huerta. Juntos formamos el grupo de laboratorio de materiales blandos portable y bueno, comúnmente trabajamos en los laboratorios de materia condensada y medios granulares de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Y bueno, aquí se me pasó quitar esto del sabático, que bueno, ya se acabó, entonces ya estoy de vuelta aquí en Jalapa. Pues buenas tardes, chicos, ¿andan por ahí? Si quieren presentarse rápidamente. Bueno, yo soy Gabriel Torres. Y como comentó el doctor, pues soy estudiante aquí en la Facultad de Física y ahorita pues, Yo soy Claudia Zárate, estuve con... Creo que tienen apagado su micrófono. Erandi, ¿andas por aquí? Bueno, si no, vamos a continuar. Entonces, bienvenidos a la mochila de la complejidad. En este espacio mostraremos cómo empezar a equipar tu equipo o tu mochila para estudiar diferentes fenómenos físicos, químicos y biológicos que se observan en diferentes sistemas complejos. Si gustas realizar alguna de las actividades, retos o cuestionarios de autoevaluación, o si tienes alguna pregunta, no dudes de contactarnos aquí en el QR de nuestro grupo de Facebook, y por ahí trataremos de dar respuesta a algunas dudas que pudieran tener. Bueno, el programa del semestre pasado, que empezamos en febrero, hablamos acerca de diferentes, este, pues, cosas, ¿no? Que pasan en un sistema
macroscópico y tratamos de ir desde algo que trabajó una de nuestras estudiantes, Angélica. Pasamos desde lo macro, un planetario portable, hasta lo microscópico, que era construir un microscopio con una gotita de agua. Y estos videos están grabados por ahí en YouTube. También los podemos poner en el grupo de Facebook por si alguien los quiere pues repetir, volver a ver. La siguiente actividad fue utilizando bolitas de hidrogel, ir grabando cómo se acomodaban conforme crecían y aparecían diferentes fenómenos como la autoorganización, la adaptabilidad y la cooperatividad. Y esto son fenómenos emergentes que suelen aparecer en diferentes sistemas complejos. Entonces, a ver, me regreso. La tercera actividad, la última del semestre anterior, fue acerca de observar el movimiento browniano y darnos cuenta que existen diferentes efectos entrópicos en en su evolución. Eh, en este semestre platicamos acerca también de fenómenos de autoorganización, pero algo que le llamamos autoorganización en criticalidad, estudiando el pop-up de las palomitas de maíz, es decir, las explosiones de las palomitas. Viendo los audios pudimos correlacionar diferentes tipos de explosiones y esto forma parte de la tesis de licenciatura de Melissa Paredes, quien también aparece en este video. Y bueno, ahorita ya nos encontramos en la quinta actividad, que es la segunda del semestre. Como les comentaba, ya vamos a contar ahora también, aparte del microscopio, aparte de las palomitas, el planetario portable y todas estas cosas, las bolitas de hidrogel, en fin, todas estas cosas que hemos desarrollado, pues ya también vamos a equipar nuestra mochila con un calorímetro para que ustedes puedan también explorar cómo ocurren los diferentes cambios de fase. La última sesión que va a ser el 11 de diciembre, pues ya vamos a hablar acerca de otro pop-up también. Parecido al de las palomitas, pero en este caso de un barquito de vapor que esperemos que también lo podamos construir. Si alguien quiere empezar a buscar en internet cómo construir un barquito, pues sería recomendable también para tratar de pues medir, ¿no? Su posición, la velocidad y las aceleraciones a las que está sujeto. Entonces, bueno, por ahí después vamos a hablar de esto y lo comento para que también vayan buscando el material los que están interesados. Y bueno, como comentábamos, vamos a hablar acerca de las transiciones de fase que ocurren en la naturaleza. Y dos de las transiciones de fase más comunes que aparecen es cuando, por ejemplo, tenemos algo tan común como el agua, ¿no? Y lo metemos al congelador. Pues eventualmente cuando lo saquemos vamos a ver que se ha convertido en hielo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando metemos un recipiente, sobre todo si es de vidrio, porque el agua resulta que tiene muchos anomalías, ¿no? El agua resulta ser un líquido bastante complejo en ese sentido. Resulta que cuando lo enfriamos, su volumen aumenta y con eso su densidad disminuye y bueno, esa es una de las razones por la que vemos flotar a los hielitos en lugar de que se hundan, ¿no? Y en ese mismo fenómeno, al aumentar su volumen, si el agua se encuentra dentro de un recipiente de vidrio cerrado, es muy probable que el recipiente se reviente al congelarse. Al aumentar su volumen, pues todas estas moléculas que están bailando por ahí, que vimos justamente en en la sesión donde estudiamos el movimiento browniano, bueno, pues todos estos movimientos se empiezan a organizar, a autoorganizar de alguna manera, que se forma una estructura muy abierta y eso hace que se aumente el volumen. Pero bueno, abajo de los 0 grados, lo que también se observa es que como que se detiene el termómetro, ¿no? Como que se congela también el termómetro y pareciera que se mantiene a 0 grados durante mucho tiempo.
¿no? Aquí en esta gráfica en verde podemos ver que si vamos a pensar que estábamos aquí en hielo y por acá se nos congeló o si ya tenemos un hielo, lo sacamos y empezamos a ver cómo se calienta y de repente todo este tiempo hasta que se derrita, prácticamente la temperatura no va a variar. Y de eso se dieron cuenta, ¿no? En la antigüedad, vamos a decir. Y y fue una de las marcas, ¿no? Para calibrar nuestros termómetros. Algo parecido ocurre cuando la calentamos el agua y se empieza a evaporar. También la temperatura se detiene aproximadamente a los 100 grados, pero eso depende mucho de dónde nos encontremos. Si nos encontramos en Veracruz, pues este valor se va a acercar más a los 100 grados, pero si nos encontramos aquí en Jalapa, en la Ciudad de México, en Puebla, vamos a pensar, pues estos valores van a cambiar porque depende de la presión. No, no, bueno, la altura a la que nos encontramos va a estar sujeta a diferentes presiones, ¿no? Dependiendo de dónde nos ubiquemos. Y bueno, estas dos marquitas nos ayudan a calibrar nuestro termómetro, ¿no? Y dividiéndolo en 100 partes, ya podemos definir lo que sería un grado centígrado. Por aquí, Erandi, no sé si quieras comentar acerca de estas imágenes. Sí, las había puesto más o menos para explicar que en la gelatina el cambio de fase, eh, digamos que ocurre, ya ve que la gelatina está como caliente. Bueno, entonces tenemos estas cadenas de colágeno que están pues disueltas y se mueven de forma bastante libre en el recipiente. Sin embargo, ya cuando se enfrían, estas cadenas de colágeno se empiezan a autoorganizar y digamos que hacen como que una red tridimensional que es lo que va a estar atrapando el agua, porque como tal el agua no se va a solidificar porque no está congelada, está todavía en la fase líquida. Entonces, más o menos es lo que va a pasar cuando la gelatina se va enfriando. Va a ocurrir como que un tipo de sí, cambio de fase, pero como tal, la forma de gel se le va a dar porque estas cadenas de colágeno al solidificarse se autoorganizan. Bueno, y aquí en este video, pues tenemos una ilustración de cómo un poquito de agua congelada, que sería hielo que está aquí, al calentarse, vamos a ver cómo aumenta su temperatura y se detiene por ahí de los 0 grados. Vamos a pasarlo rápido para... Perdón, ¿se escucha? No, ¿No se escucha, chicos? no me escuché yo, creo. ¿Se escucha el video? No, profe. Llega al equilibrio termodinámico. Aquí les voy a dejar pues esta gráfica. Como verán es similar. Creo que ya se escucha, ¿verdad? A los ya Sí. se escucha, sí. Experimentos que hemos visto anteriormente de esta ley de enfriamiento. Bueno, explico muy brevemente lo que no se escuchó anterior. Pusimos un recipiente con agua, después pusimos hielitos y estamos viendo cómo disminuye su temperatura. De Newton es bastante parecida, aparentemente es un decaimiento exponencial y tiene la tendencia hacia llegar a una temperatura en equilibrio. Aquí también las paredes pues no son completamente aislantes, son paredes diatérmicas, entonces también tendrá la influencia
de la temperatura ambiente. Pero otra de las preguntas que nos hicimos es qué sucede con la temperatura del hielo. Si nosotros ponemos en un tubo de ensayo unas gotitas de agua y lo metemos al refrigerador con un termómetro, pues ya dejamos el termómetro adentro del hielo y podemos ir midiendo la temperatura conforme se va descongelando. Podemos ver que sube muy rápidamente la temperatura y se aproxima a los 0 grados. Aquí podemos ver que aunque hay unas gotitas que se están condensando sobre la superficie del tubo de ensayo, la parte interior permanece todavía como un hielo y la temperatura pues ya se estacionó casi en los 0 grados. Es decir, hubo un cambio inicial muy rápido para posteriormente llegar a los 0 grados y permanecer ahí durante un buen rato. Podemos ver que pues no se mueve nada, pero seguramente está ocurriendo una pequeña transformación eh, de fase, es decir, un cambio de estado, del estado sólido al estado líquido, de manera paulatina, de tal forma que si nosotros ahora graficáramos la temperatura con respecto del tiempo, miren, aquí ya se movió un poquito más la parte interna del hielo, lo cual significa que se está descongelando. Entonces, pues ahora, pues ahí seguimos a 0 grados centígrados. Vamos a ver cómo es el comportamiento en su gráfica. Pues aquí podemos ver que la temperatura inicial son -5 grados. Ya una vez que terminé de armar el experimento, aumentó la temperatura -4, -3, -2 y a partir de -2 se empezó a desacelerar el ritmo del incremento de la temperatura. Esto debe de estar relacionado con el calor latente, es decir, ese calor que necesitamos para que haya una transformación de fase, lo cual es un indicativo de esta transición. Aquí podemos ver que una vez que se rebasan los 0 grados, el sistema ya se está transformando casi en su totalidad a la fase líquida y podemos ver también que paulatinamente pues empieza a incrementar hasta acelerarse ya más rápidamente al llegar a los 4 o 5 grados centígrados. En estas gráficas compararemos ambos comportamientos y en algún otro video mostraremos cómo realizar. Y ya vimos dos experimentos, vimos cómo se enfriaba el agua al poner un hielo y vimos también cómo se calienta un hielo y este comportamiento que es muy distinto a lo que ocurre, digamos, en el enfriamiento. Aquí en el calentamiento, pues sí, también crece, ¿no? Y de repente como que se estaciona en un valor que es lo que llamamos como 0 grados, y después de eso empieza a crecer. Incluso las pendientes antes y después de, de esta transformación, ¿no? Porque aquí microscópicamente el hielo, pues toda su estructura que está ordenada de algún modo como un sólido, pues se empieza a transformar. Y esto está relacionado, como habíamos dicho, con el calor latente, con esa entropía que necesita un sistema para cambiar su estructura y pasar de un estado sólido a un estado líquido. Aquí vamos a ver cómo graficar esta montañita que de alguna manera nos ayuda a entender en qué temperatura ocurre esta transformación, a la par de que se pueden calcular las capacidades o los calores específicos de cada uno de los estados. En este caso, el agua, que está pues definido como una caloría, y el calor específico del hielo, ¿no? Antes y después de la transformación. Vamos a verlo rápidamente. Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del experimento de transformaciones de fase que iniciamos en el video anterior, utilizando los datos que obtuvimos a partir de
observar cómo se va descongelando un pedacito de hielo que pusimos em, dentro de un tubo de ensayo. Podemos ver que inicialmente la temperatura cambia muy rápido debido al incremento de la energía térmica que está cediendo el sistema de más alta temperatura hacia el hielo que se encuentra a una temperatura más baja. Poco a poco su temperatura empieza a cambiar, sin embargo, al llegar a los 0 grados centígrados, este incremento se detiene. Sin embargo, podemos observar que el hielo que está dentro del tubo de ensayo se empieza a transformar poco a poco en agua, se empieza a descongelar, de tal forma que el sistema sigue absorbiendo esta energía térmica del exterior hasta que se acaba de derretir completamente el hielo y a partir de ese momento el incremento de la temperatura continúa, como podemos ver en este momento. Ahora bien, utilizando el software tracker de la página de open source, pudimos dibujar pues los datos, ¿verdad? Estos datos de la temperatura con respecto del tiempo, utilizando estos mismos datos y suponiendo que este flujo de energía hacia el sistema es aproximadamente constante, lo que obtuvimos fue el comportamiento de la energía térmica con respecto de la temperatura. Podemos observar este cambio de fase y también podemos ajustar un par de líneas rectas que van a tocar las diferentes regiones, la del sólido de bajas temperaturas y la del líquido que se encuentra aquí a más altas temperaturas. La pendiente de estas líneas corresponde al calor específico a presión constante, porque la pendiente, como podemos observar, sería el cambio de energía térmica que está absorbiendo nuestro sistema por unidad de temperatura. De tal forma que esta pendiente que estamos graficando aquí abajo, con estas dos líneas paralelas, la de arriba correspondería a la fase líquida y vemos que tiende hacia una caloría por grado centígrado por gramo, y la otra línea, la otra pendiente, correspondería a el estado o a la fase sólida, al hielo. Podemos ver que es un poco más de la mitad este valor en el que tiende. La escala de la derecha corresponde a las líneas de la capacidad calorífica y la de la izquierda al cambio de energía. Ahora bien, si nosotros vamos a graficar utilizando esta línea suave verde, que también ajustamos a todos los puntos, la derivada de esa línea nos da el comportamiento de la energía, del calor específico con respecto de la temperatura, y podemos ver que en base a los criterios de equilibrio y estabilidad que se siguen de la termodinámica gibsiana, pues correspondería justamente a esta transformación de fase en donde se observa un máximo en el punto en donde pues esta gráfica presenta su inflexión. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo. Y bueno, ya la parte 3, vamos a ver, me parece que a ver, déjenme acordar si son 3 o 4 frases. Son 3. Me parece que el calentamiento y la metaestabilidad. Esto es interesante porque, pues, por ahí hemos visto seguramente en el Facebook o en algún otro lugar, cuando metemos una botella de agua al congelador y de repente la sacamos y pareciera líquida. Sin embargo, cuando le dan un golpe, de repente se empieza a transformar
pues en hielo, ¿no? Y si se fijan, no sigue la misma trayectoria que el líquido, que el hielo cuando se descongela. Ahora experimento, vamos a continuar con la parte 3 de transformaciones de fase. Vamos a utilizar como ejemplo cómo se transforma el agua en su estado líquido hasta llegar a través de la ebullición a su vapor de agua. Esto conforme aumenta la temperatura y el sistema va absorbiendo energía, como puede verse aquí en la gráfica, con los puntos verdes, hasta llegar a la temperatura en donde ocurre esta transformación. También lo compararemos con su calor específico durante esta transformación y los experimentos que hemos hecho anteriormente en donde observamos cómo un hielo se transforma en agua. En este experimento pues vamos a utilizar una olla con agua y un termómetro. Vamos a ponerlo en la estufa, a aumentar su temperatura e ir registrando la temperatura en cada tiempo. Ya desde los primeros observaciones que hicimos en los primeros experimentos, en donde pusimos un hielo a descongelarse dentro del agua a temperatura ambiente, pues observamos que la temperatura del agua bajaba y nos preguntábamos qué es lo que sucedía con la temperatura del hielo, cómo era su comportamiento. Entonces lo que hicimos fue congelar un poquito de agua dentro de un tubo de ensayo, medir su temperatura utilizando este software que se llama Tracker y observamos que al llegar a casi a los 0 grados centígrados, el comportamiento de la temperatura cambiaba, manteniéndose prácticamente constante hasta que se descongelaba completamente el hielo. Y eso lo interpretamos como la cantidad de energía térmica que necesita absorber este sistema para cambiar de un estado hasta el otro, en este caso del estado sólido al estado líquido, como puede verse en esta gráfica. Utilizando estos datos de temperatura contra tiempo y suponiendo que la energía que se está absorbiendo tiene un flujo constante, pues lo que observamos es que para el hielo, lo podemos ver ahí en la parte baja de la curva verde que ajustamos, pues se comporta de manera lineal prácticamente hasta que ocurre la transformación y se convierte en líquido. Para ver lo que ocurría ahora disminuyendo la temperatura, esto es de pasar de el estado líquido al estado sólido, construimos un calorímetro en donde pusimos hielo con sal y disminuimos rápidamente la temperatura para ir registrando nuevamente estos cambios de la temperatura con respecto del tiempo. Observamos al abrir nuestro calorímetro que el agua en su interior se había congelado al finalizar el experimento. Sin embargo, si nosotros observamos ahora nuestra gráfica, que son estos puntos morados, podemos ver que la energía térmica absorbida durante la disminución de temperatura lleva el mismo comportamiento que lleva el líquido. Es decir, llegamos a una región conocida como la región del líquido sobreenfriado. En esta ocasión vamos vamos a partir nuevamente del estado líquido, pero vamos a aumentar mucho la temperatura hasta llevarla al punto de ebullición, como comentamos anteriormente. Para eso, pues, realizamos un video que pusimos agua en un casito con el termómetro y registramos la temperatura para, pues, durante todo este proceso de transformación. Nuevamente utilizamos el software tracker, calibramos los puntos de 30 grados y de 100 grados centígrados para ir tomando puntos distribuidos de manera homogénea durante todo el proceso de transformación y fuimos registrando estos puntos para cada tiempo de manera homogénea, como puede verse
en esta gráfica. Pues aquí también podemos ver cómo la temperatura va incrementándose conforme pasa el tiempo, pasando de los 30, 40 a los 50 grados, 60 grados, y prácticamente el comportamiento con respecto del tiempo se observa que se incrementa de manera lineal, lo cual es congruente con que el sistema siga absorbiendo energía térmica. Una vez pasados los 80 grados, notamos un pequeño cambio en la velocidad en la que se adquieren estos datos. La temperatura a partir de los 90 grados centígrados empieza a disminuir su incremento y pues ya físicamente en el casito estamos viendo cómo empieza a hervir el agua, esto es a salir vapor del interior del agua de manera espontánea hasta llegar a los 95 grados centígrados donde prácticamente se mantiene constante la temperatura. Utilizando estos datos construimos la gráfica ahora de energía con respecto de la temperatura durante todo este proceso de transformación y nuevamente observamos que al llegar a los 95 grados centígrados, pues básicamente la temperatura se mantiene constante y esto pues significa que el sistema sigue absorbiendo energía, el agua sigue absorbiendo energía térmica hasta que pues se evapora, donde empiezan a salir estas burbujitas características de la ebullición. En la derivada de esta energía térmica con respecto de la temperatura, nos da el calor específico. Ahí podemos ver que sigue siendo 1 y se puede ver que es la continuidad de la gráfica de la izquierda en donde se observa este pico de transformación de, de hielo a líquido, pero en esta ocasión a partir de los 80 grados también pues ya podemos ver el incremento de la capacidad calorífica hasta diverger aparentemente a partir de los 95 grados centígrados. Y bueno, esto Bueno, es todo chicos, por hoy. ya vimos esta parte, ya completamos la gráfica. Y ya vimos también esta parte de metaestabilidad, ¿no? Entonces ya tenemos completa la fase sólida, la líquida, por acá tenemos el gas. Y una de las preguntas que nos podríamos hacer es, pues si el hielo es un sólido pero muy duro, sin embargo también hay sólidos que son blandos, como en el caso de la gelatina. Entonces, un reto que vamos a dejar aquí, a ver si nos pueden contestar, es tratar de obtener este mismo comportamiento, calcular, bueno, medir cómo se va enfriando, ¿no? Cómo se va enfriando una gelatina, ¿no? Al prepararla, pues se calienta el agua por encima de los 40 grados, se disuelve el polvito de preferencia, como les había comentado, que fuera grenetina natural, sin sabor, sin ningún otro aditivo, ¿no? De tal manera que al enfriarse podamos ver cómo se va a transformar de un líquido o de su fase líquida a ese sólido, ¿no? Que nosotros conocemos ya como gelatina. Y bueno, por ahí, al sacarle la derivada a esta curva que vamos a obtener, pues encontrar la temperatura. Aquí no vamos a calibrar, ¿no? Las capacidades caloríficas porque no tenemos un punto de referencia, pero si tuviéramos un punto de referencia, podríamos hacer lo mismo que en el otro caso, como en el caso del agua, que era una caloría. Aquí, bueno, tiene otros compuestos y pues es difícil, ¿no? De manera casera, eh, eh, ajustar o conocer alguno de estos valores de manera exacta. Pero esto ya nos da una idea de cómo se transforma eh, nuestra gelatina en agua. Bueno, otra de las características es que también es termorreversible. Entonces, tanto enfriándola como calentándola,
pues deberíamos de pasar por aproximadamente la misma gráfica. Y eso pues no lo hemos hecho. Sin embargo, aquí tenemos unos talleristas muy entusiastas que nos van a comentar sus experiencias. Entonces, adelante, Gabriel. Ah, bueno, olvidé que necesitan un vasito y un termómetro. Y la gelatina. Yo preferiría así, justo, sin sabor, como dice aquí. Adelante, Gabriel. Gabriel, ¿no te escucho? No, no. Bueno, ¿se me escucha? Sí, ahorita Creo ya. que no se me escucha. Ahorita ya te escuchamos. Bueno, Sí, ya se escucha. Gabriel, ya te escuchamos. se me escucha con mucho retraso, mira. Ya se me escucha normal. Sí, Am, bueno, voy a empezar por aquí porque desde la Ya me quedé computadora retraso. tengo como que todo lo que decía tenía Creo que es rato tu que no lo teléfono había porque dicho. no me. Todo esto, bueno, Se escucha con retraso. O sea, todo lo que se está todo lo que todo está esto diciendo, que es que estoy eso que diciendo dice ahorita lo cero. había dicho hace rato, pero bueno. Hace cuenta que para el arreglo de este experimento, lo que hice fue usar un Normal. Arduino y con el Bueno, voy a Arduino, empezar. lo que hice fue hacer las conexiones, usé un sensor de temperatura, usé el Arduino. Y hace cuenta que el sensor de temperatura tiene tres cablecitos. Uno de ellos es el de tierra. Ese de tierra va conectado al GND del Arduino. Luego tiene un cable de alimentación, que es el cable rojo, que va conectado a 5 volts del Arduino. Y tiene un cable que es el amarillo, que es el de la toma de datos, que es en este caso lo conecté a la entrada digital del Arduino. Quería mostrarlo, pero es que no sé si en la computadora me deje ahorita con el internet. ¿Será que pueda compartirlo, doctor? ah, que te habilite. Espérame un segundo. Ok. ¿Cuál es? Hay dos. Bueno, ya puse uno. El que está silenciado, porque ese de la computadora que está silenciado. Ya te puse como anfitrión en los dos. Ok. Está con el internet. ¿Será que pueda compartirlo otro? Dejo de compartir. Ya dejé de compartir. Es que es el internet el que está fallando. Entonces, bueno, ¿no Ah, es ya, ese que tengo ya está. compartido? Sí, ya está. Sí. Ok. Hace cuenta que yo tengo el código del Arduino. Yo tengo conectado, como había comentado, en el punto 2 del Arduino, en la entrada digital, ¿no? En el PWM. Ahí tengo conectado el cable de entrada de datos. Yo voy tomando los datos a una frecuencia de 9600. Esto es frecuencia, no son milisegundos. De hecho, es la frecuencia a la que va tomando datos el Arduino. Y esto yo lo paso directamente a lo que es aquí el Python. Aquí lo tomo a la misma frecuencia que voy tomando los datos en el IDE.
Y lo que voy haciendo es ignorando los datos que voy tomando, solamente voy tomando datos cada minuto. Ahorita lo tengo, por ejemplo, conectado. Y si yo lo empiezo a correr, voy tomando los datos. Ahorita lo tengo conectado en la gelatina. No sé si, bueno, ahorita activo el video. Aquí tengo la gelatina y tengo conectado el sensor ahí adentro de la gelatina. No sé si me alcanzo a ver en la pantallita. Sí. Bueno, aquí tengo conectado el sensor. Ahí ya lo desconecté. Por eso hubo ese fallo, pero los datos que tenía aquí son los que va tomando en tiempo real del sensor, ¿no? Y yo todo eso lo tengo graficado, que es lo que estaba en la última diapositiva. No sé si aquí se alcance a ver. Yo lo que Bien. tengo en este caso es la gráfica de temperatura en función de la energía en este caso, ¿no? Y luego tengo graficado del otro lado la de la derivada en función de la temperatura, que es más o menos lo que estaba mostrando el doctor hace un momento de jornadas pasadas, pero tuvimos ahí un pequeño problema y no pudimos obtener la misma gráfica, como que esto se empezaba a enfriar muy rápido, hay un temita con la gelatina y todo eso, pero pues era básicamente la idea de lo que se tenía que lograr, ¿no? O sea, aquí se ve cómo va cambiando en función del tiempo la temperatura, como empezábamos a una temperatura muy alta, porque pues al principio la gelatina tiene que estar prácticamente casi hirviendo, y cuando la metimos al refrigerador, entonces fue bajando la temperatura de la gelatina y es lo que se va viendo aquí en este punto, cómo va llegando a este punto en el que va esta... bueno, aquí ya estamos a una temperatura un poco ya más baja, ¿no? Que es donde más o menos se va viendo, de hecho, el cambio de fase. Y de otro lado tenemos la de la deriva en función de la temperatura. Y eso fue básicamente lo que hice para este experimento. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Dónde nos quedamos por aquí? Déjenme ver qué seguía en la presentación. ¿Ah? Listo. Ah, bueno, eso era todo lo que teníamos. Entonces, bueno, aquí un comentario. Aquí estamos, bueno, tuvimos algunos problemas con el refrigerador. En algunos datos no se guardaron todos porque aparentemente el refrigerador no estaba enfriando y eso es algo que hay que checar en el laboratorio. Luego, por ahí también habíamos visto que si se enfría muy rápido, se puede evadir, ¿no? De alguna manera la transformación. Me imagino que es algo parecido a lo que ocurre en los estados metaestables, porque aquí esta disminución de la temperatura no ocurre alrededor de los 30 grados, bueno, por aquí ocurrió a los 30 y algo. Aquí están ocurriendo por alrededor de los 15 grados, me parece que sería hasta por acá. Y entonces dudamos acerca de lo que está pasando. Puede ser que al meterlo en el congelador o en el refri se fue muy rápido. Pero también aquí, como vemos, el color de la gelatina, pues tiene algunas otras cosas, ¿no? Que pudieran también estar interfiriendo con la medición de la transición. Ahora, una innovación que hizo Gabriel fue meter aquí la sonda de temperatura para tratar de automatizarlo. Lamentablemente, pues el tiempo se nos vino encima y ya no pudimos terminar esta parte. Pero yo creo que en unos 2 o 3 días, no sé, la próxima semana, podríamos revisar cada uno de los aspectos y tratar de obtener algo similar a lo que obtuvimos con el termómetro de alcohol hace algunos, ya no me acuerdo, un año, 2 años,
por ahí. Pero bueno, es justamente el reto. Si alguien más lo quiere realizar, incluso con un termómetro de alcohol. De hecho, algo que quería comentar es que en el caso del vapor tengan mucho cuidado, porque estos termómetros no llegan a 100 grados. Ahí tuve que utilizar un termómetro de mercurio para llegar a los 100 grados y pues eso es peligroso, ¿no? En todos los aspectos, porque si se llega a romper el termómetro, pues es mercurio y esto es pues bastante tóxico. Entonces eso no debemos de llevarlo a la cocina, pero hay algunas alternativas como el propio Ordino, ¿no? Que es mucho más seguro y pudieran tomar más datos. Entonces yo creo que esta idea de Gabriel de tratar de automatizar las lecturas es muy buena y pues vamos a tratar de mejorarla para la próxima jornada. Y bueno, chicos, si no tienen algo más que comentar, este, pues aquí lo dejamos y nos vemos. Déjenme regresarle nos vemos para la actividad de las máquinas térmicas el 11 de diciembre. Ver, déjenme ver si nos vemos para despedirnos. Ya no sé ni dónde estoy. Bueno, nos vemos, chicos. Si no tienen quieren despedirse, pues pueden prender sus cámaras. Voy a dejar de compartir. Nos vemos. Adiós, Gabriel. Adiós, adiós, Erika. Adiós, profe. Ah, Adiós, hasta Gaby. luego, doctor. Cuídate. Muchas gracias. ¿De qué? Hasta luego. Bye. Saludos, profe, hasta luego. Saludos, Julio. Que estés bien. Hasta luego.